Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estamos viendo este atributo, el atributo de que nuestro Señor Jesús, Yeshua, Yahvé, también conocido como Yahvé, uno es. Este es el atributo que estamos viendo. Ya estaríamos en nuestra tercer video, nuestra tercera sesión en relación a este precioso atributo. Y vamos a recordar esta cita de Juan, primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Vamos a recordarla, dice la palabra, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, bueno, podemos ver aquí cómo la palabra de alguna manera hace alusión a lo que hemos estado viendo en otras citas, igual por ejemplo aquí en Tito 2:13, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Es muy clara la palabra en ese sentido. Y recordamos Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. En ese sentido, bueno, sabemos que nuestro Señor Jesús es uno en y con el Padre. ¿Sale, vale? En otros discipulados hemos estado comentando, recordarán que gramaticalmente esta cita de Juan 10:30 sería incorrecta, respetuosamente sería incorrecta si estuviéramos hablando de una persona común y corriente. Recordemos que cuando nosotros hacemos alusión a una persona y decimos fulanito de tal y yo, siempre va fulanito de tal primero y al último voy yo, porque es una cortesía, es una regla gramatical, es una regla ética, etcétera, pero observamos cómo aquí nuestro Señor Jesús, pues dice yo en primer lugar y el Padre somos uno, no porque le esté faltando el respeto al Padre, sino porque nos está aclarando precisamente que Él es el Padre. ¿Sale? Entonces, bueno, ya vimos que Dios es uno. Vamos a continuar. Paso acá a la postal donde nos quedamos la vez pasada. Estábamos en Efesios 4, del 5 al 6. Nada más vimos esos dos versículos. Hoy vamos a ver el contexto de Efesios 4 en todo el capítulo, ¿sí? Y retomaríamos a partir de esta cita, la sombreo aquí, empezaríamos con primera de Juan 5:20 que acabamos de proclamar, pero también vamos a estar viendo los versículos 11, 13 y de ahí pasamos inmediatamente a Efesios 4, del 1 al 26. Espero que podamos terminar por lo menos estas citas y si las agotamos, bueno, pues pasaremos a las demás citas que están acá para que podamos observar cómo la palabra nos va mostrando paulatinamente, progresivamente, que nuestro Señor Jesús es uno, Dios es uno. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a retomar primera de Juan 5:20. Déjenme utilizar aquí nuestra herramienta de Eastword, ya sabemos. Vamos a nuestra herramienta de Eastword y se las voy a presentar aquí. De todas maneras, ahí si ustedes me hacen favor, pues vamos a ubicarnos en la primera carta de Juan. Listo, creo que ya se ve ahí, ¿no? Estamos en primera de Juan y vamos a el capítulo 5. Vamos a ubicarnos primero en el versículo 20, que es el que ya habíamos comentado hace ratito. Tenemos ese entendimiento que nos ha dado el Hijo de Dios precisamente. Y recordemos que también ya habíamos comentado, al hablar de hijo, hijo de Dios, no es el hijito, sino la palabra, tanto en griego como en hebreo, sobre todo en hebreo, porque este es un título mesiánico. Recuerden que es ben y la otra palabra es bar, cualquiera de las dos en hebreo, hace alusión precisamente a nuestro Señor Jesús, presentándolo no como el hijito, no como alguien que es descendiente de otra persona,
sino como aquel que le da la razón de ser, aquel que le da su existencia al nombre de donde él toma nombre. Es decir, ese nombre que tiene Jesús es quien le da precisamente la razón de ser, la razón de su existencia a ese ente, a esa persona, a ese ser. Y recordemos algo, hemos estado viendo también en la palabra que Dios es espíritu. Dios es espíritu, por lo tanto, no puede ser persona. Pero ¿por qué hablábamos ahorita de persona? Bueno, porque acuérdense que nos dice la palabra que Jesús se encarnó y al encarnarse, entonces nace como un ser humano. Lo vemos, por ejemplo, en Filipenses 2, del 5 hasta el 11, o en el capítulo 1 de Juan, los versículos del 1 al 14, por ejemplo, o en la misma primera carta de Juan, en el capítulo 1, los versículos 1 y siguientes, etcétera. Vemos muchas partes donde el verbo, o mal llamado verbo, sino más bien es el logos, se encarna y pone su morada en nosotros. Y entonces al encarnarse ese Dios trascendente, ese Dios todopoderoso, pues nosotros podemos visualizarlo como una persona, entenderlo como una persona. ¿Sale? Ahora, observemos esto también. Es el verdadero Dios. Observemos la parte final de este versículo que es bien importante y muchas veces lo pasamos desapercibido. O sea, Jesucristo es de quien está hablando. Jesucristo es el verdadero Dios, pero además es la vida eterna. Si nosotros recordamos Juan 17 en el versículo 3, tenemos presente inmediatamente que Jesús nos explica en qué consiste la vida eterna. Y la vida eterna consiste, pues, en conocerlo a Él y a Jesucristo, ¿no? El conocerlo a Dios como el único Dios verdadero. Otra vez volvemos a ver ahí Juan 17:3, el único, solamente hay uno, y Jesucristo. A lo mejor podemos pensar, bueno, pero ahí está hablando de dos entes o dos personas. No, está hablando del único Dios verdadero que es espíritu y está hablando de la única persona en quien se encarnó ese Dios verdadero. Y entonces ahí está la unidad. Ese Dios todopoderoso que veíamos en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. ¿Sí se van dando cuenta? Juan 17:3, que ya habíamos comentado, nos dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios, no hay otro. En el sentido de decir, y a Jesucristo, entonces vemos la persona, ese Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesús. Vamos a regresar aquí a los versículos, recuerden que estábamos comentando, hay más versículos de esta carta primera de Juan, y son los versículos del 11 al 13. Fíjense lo que dice el versículo 11. Este es el testimonio. Hay un testimonio específico, que Dios nos dio vida eterna. ¿Quién es el que nos da la vida eterna? Observen, Dios. Dios nos dio vida eterna. Pero ahora observemos la segunda parte del versículo. Esa vida, o sea, esa vida eterna, está en el Hijo, está en nuestro Señor Jesús. Y entonces, mis hermanos, es súper clara la palabra, la vida eterna, recordando lo que nos explica nuestro Señor Jesús en Juan 17:3, que es conocerlo. Nos dio la vida eterna, o sea, nos dio la capacidad, nos dio la autoridad. ¿Se acuerdan de Juan 1:12? Los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nos dio esa bendición. El día de hoy estábamos compartiendo también una cita, la compartí ahí con ustedes. Muchos de ustedes me estuvieron contestando, ¿se acuerdan? Cómo somos llamados precisamente a predicar, a compartir el nombre. Y entonces, bueno, pues es un honor servirle, ¿no? Jeremías 15:16, ¿se acuerdan? Es un honor que inmerecido, obviamente, que tenemos para compartir el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
y llevarlo precisamente, pues, a otros. También, por ejemplo, ustedes recordarán, que Jesús nos dice: "El que no está conmigo, pues, desparrama". Pero si nosotros entendemos ese precioso versículo de: "El que no está conmigo desparrama", podemos entender muchas cosas, mis hermanos. A lo mejor decimos: "El que no está conmigo, pues, tira cosas afuera". Pero fíjense, si nosotros vemos esta cita que les estoy diciendo es Mateo 12:30, ¿se acuerdan? Dice: "El que no está de mi parte", eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús, "el que no está de mi parte, pues está contra mí". Es decir, el que no me ayuda a traer a otros a mí para que crean en mí, pues entonces lo que está haciendo es ahuyentarlos. ¿Sí se están dando cuenta de eso? Los ahuyentamos. Si no llevamos a la gente, mis hermanos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos haciendo es ahuyentarlos. Y entonces perdemos de vista que Dios es uno y tomamos en consideración nuestras iglesias, cuando en realidad hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Tenemos congregaciones, que es diferente, pero la iglesia es una, así como el Señor es uno, la fe es una, Cristo es uno, el Hijo es uno, Yahvé es uno, Dios es uno, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de tomar en consideración eso, mis hermanos, cuando estamos entendiendo lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Nos dio vida, pero esa vida está en Él mismo, está en el Hijo. ¿Por qué? Recordemos que el Hijo, al hablar de el Hijo, es el que le da la razón de ser al nombre de Dios, es el que proclama el nombre de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 22:22? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Juan 17:6, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, han guardado tu palabra, o sea, tu nombre, tu gloria. Y entonces, mis hermanos, vamos comprendiendo quién es nuestro Señor Jesús. Y en la medida en que lo conocemos, recibimos esa autoridad para ser llamados sus hijos. Cuando creemos en Él, entonces quita esas vendas que están sobre nuestros ojos y podemos verle tal cual es Él. ¿Sale? Déjenme conectar mi computadora, permítanme. Me quedé aquí atorado. Aguántenme tantito. Listo, perdón. Ya está. Entonces, bueno, vamos observando, mis hermanos, en el versículo 12 también, vamos observando en el versículo 12, estamos en primera de Juan 5, algo que es una base, es un fundamento, observemos esto, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, si entendemos que la vida es conocerlo, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, el que acepta a Jesús, mis hermanos, pues tiene el conocimiento de quién es Dios. Pero dice, el que no tiene al Hijo de Dios, o sea, el que le da la razón de ser al nombre de Dios, al famoso tetragramatón, al santísimo tetragramatón, YHVH, el que no tiene al Hijo de Dios, fíjense, no tiene la vida, o sea, no tiene el conocimiento de quién es Él. ¿Estamos comprendiendo esto? Conocer a Jesús, mis hermanos, es conocer a Dios. Pero si no conocemos a Jesús, pues entonces no conocemos a Dios, no conocemos su nombre. Y ahora observen esto, versículo 13. Estas cosas os acabo de escribir, observen bien lo que dice, a los que creéis, ¿en qué dice, mis hermanos? En el nombre del Hijo de Dios. Creemos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Pues Jesús, mis hermanos. ¿Para qué? Fíjense para qué.
Hay un propósito de creer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Fíjense, segunda parte del versículo 13, para que sepamos que tenemos conocimiento, o sea, la vida eterna. ¿Lo estamos comprendiendo? Ahora voy a saltar rápidamente al versículo 20 y entonces entendemos, el Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento. ¿Para qué, mis hermanos? Para que conozcamos quién es Él, para que conozcamos al verdadero. No dice conozcamos a los verdaderos, dice conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Fíjense, el Hijo, Jesucristo, el que le da razón de ser al nombre. Y luego todavía tenemos un punto y seguido, aquí, se los pongo ahí hasta con rojo, punto y seguido, y luego nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos comprendiendo la palabra, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, bueno, vamos a continuar. Vamos a retomar nuevamente Efesios. Vamos al capítulo 4 de Efesios y ahora vamos a ver todo el capítulo prácticamente, Efesios 4, desde el 1 hasta el 26. La vez pasada habíamos visto solamente 2 versículos, vamos a ver prácticamente hasta el versículo 26, ¿sale? Para que nos ubiquemos en el contexto de lo que nos dice la palabra. Fíjense bien, déjenme subirle aquí para que vayamos bien. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Se acuerdan que hace ratito les estaba comentando? Les comenté 2 citas, Jeremías 15:16. Pero también les estaba comentando, el que no está conmigo desparrama, Mateo 12:30. Tenemos un llamamiento, mis hermanos, tenemos un llamamiento. Lo acabamos de ver también ahorita en primera de Juan 5:11 al 13 y luego el versículo 20. Hay un llamamiento, creer en Él, creer en su nombre. Ya habíamos visto también un mandamiento expreso en Malaquías, ¿se acuerdan? Malaquías capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 15 por lo menos, o hasta el 10. Y ahí entendemos y vemos claramente que es un mandamiento para todos. Aparentemente podríamos ver que dice, es un mandamiento para los sacerdotes. O sea, por ejemplo, actualmente, pues para los pastores o los que están al frente de una congregación. Pero recordamos primera de Pedro 2:9 y nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. ¿Qué son sus virtudes? Pues los atributos de su nombre, no lo que hace, sino quién es. ¿De dónde sacamos esto, mis hermanos? ¿Se acuerdan que les he comentado? Dios, el nombre de Dios, YHVH, es yo soy el que soy. No dice yo hago lo que hago. Dios no es un hacedor de cosas, no es un mago, no es simplemente un arquitecto, y no estoy diciendo que no sea el arquitecto, por supuesto, pero Dios es mucho más que eso, mis hermanos. Dios es Dios, simplemente. Dios es el Señor, Dios es Elohim, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Ese es Dios, no un diosecito chiquito, bonito, así, con su túnica, peinadito, con sus guaraches. Eso no es Dios, mis hermanos. Dios es Dios. Dios es el Señor, Dios es Elohim, Dios es Adonai, estamos comprendiendo. Ese es nuestro Señor, ese es Jesús. Ahora, fíjense en esto. Yo pues, el prisionero del Señor. Piensen en Adonai, mis hermanos. Adonai en el Antiguo Testamento es el
título por excelencia para el Señor. Aquí Pablo está hablando de el Señor. ¿Quién es su Señor? Pues Jesús, mis hermanos. Y luego nos exhorta a conducirnos, a ser dignos del llamamiento. ¿Cuál llamamiento? Proclamar su nombre, llevar su nombre, anunciar su nombre, predicar su nombre, respirar su nombre, compartir su nombre, sudar su nombre, mis hermanos. O sea, no estamos puestos aquí para otra cosa más que para el servicio de su nombre, anunciar y manifestar su nombre. Vamos a continuar. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Aquí hago una pausa. Soportar no quiere decir, ah, yo aguanto a fulanito de tal, me cae bien gordo, pero lo voy a aguantar. No. Soportar, ¿qué es? Sostener. Sostener a alguien que anda tambaleando. Eso es soportar al otro. Un soporte es para detener, para dar fortaleza a algo que pudiera estar débil o que pudiera caerse. Pero observemos, unos a otros en amor. Ya hemos visto, por ejemplo, en Primera de Juan, sobre todo en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Habíamos visto que cuando el Señor habla de amarnos unos a otros, dice, como yo los amé. ¿Y cómo nos amó? Pues nos dio revelación de quién es Él. ¿Para qué, mis hermanos? Para que lo conozcamos. Entonces, ¿cómo nos amamos unos a otros? Pues les transmito quién es Jesús. Les comparto los atributos del nombre de Jesús. ¿Lo estamos comprendiendo, mis hermanos? Y entonces, al transmitirles quién es nuestro Señor Jesús, los estamos amando. Así es como los estamos amando. Ese es el amor al que se refiere nuestro Dios. No estoy diciendo que no apoyes, que no ayudes, que no abraces, que no le des un beso a tu hermano, a tu hermana. No estoy diciendo eso. El verdadero amor es cómo lo sostengo con la palabra. Colosenses, Efesios, ¿se acuerdan que dice en los capítulos 3, capítulo 5, dice, ministrense unos a otros. ¿Con qué? Salmos, himnos, cánticos espirituales, o sea, con la palabra. Ese es el amor. Vean las cartas que les digo, los capítulos de Primera de Juan que les digo, capítulos 2, 3 y 4, y se van a dar cuenta, mis hermanos, en qué consiste el amor. El amor es transmíteles quién es Jesús, para que podamos entender esa esa consigna, esa idea que él nos deja en Primera de Juan 5:20, tener ese entendimiento de que estamos en el verdadero, estamos comprendiendo. Ahora observen el versículo 3, fíjense el versículo 3, Efesios 4, esforzándoos por guardar, y fíjense lo que dice, mis hermanos, la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Unidad, unidad del espíritu. ¿Cuántos espíritus? Pues un solo espíritu, un solo Dios, una sola persona. ¿Quién es la persona? Jesús. El Padre no es persona. El Espíritu Santo no es persona. El Hijo de Dios como título mesiánico no es persona. Jesús sí, porque se encarnó. Unidad del espíritu, mis hermanos. En el vínculo, ¿qué es un vínculo? Una unión, un lazo muy fuerte, no se rompe. Vínculo de la paz. ¿Qué es la paz? Shalom, mis hermanos. Y recuerden que Shalom es un corazón alineado a su voluntad, alineado a su propósito. Entonces podemos entender, mis hermanos, a qué se está refiriendo nuestro Señor. En este caso, a qué se está refiriendo nuestro amado pastor Pablo. Y nos está explicando de tener esa unidad en ese vínculo de paz. Esa paz que es alineados a su voluntad, a su propósito, a lo que Él quiere, no a lo que yo quiero.
no a lo que yo pienso, no a lo que yo siento, no a la visión que tengo en mi iglesia. En primera, porque no es mi iglesia, es la visión que tiene el Señor en su iglesia y nosotros simplemente somos instrumentos dentro de la predicación, la promulgación, el dar testimonio, el compartir su nombre. Eso es lo que somos, siervos inútiles, nada más. Ahora veamos el versículo 4. Fíjense, un cuerpo, mis hermanos, uno, una iglesia, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza. Mis hermanos, en todo está el uno, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Ahora vean el versículo 5, un Señor. Jesús no es un Señor y Adonai es otro Señor, mis hermanos. No dice un Señor en el Antiguo Testamento y un Señor en el Nuevo Testamento. Un Señor, uno. ¿Cuántos? Uno, un Señor. El Señor de Pablo, del versículo 1, es Jesús. Un Señor, una fe, una sola fe, mis hermanos. Una. ¿Se acuerdan de Gálatas 2:20? Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo. ¿Quién es la fe, mis hermanos? Jesús, el Hijo. No es mi fe, es Jesús viviendo en mí. Un bautismo, Mateo 28, ¿se acuerdan? Me dio todo el poder, dice Jesús. ¿Se acuerdan que poder es la autoridad de Dios? Y si lo vemos en hebreo es Shem. Shem es el nombre. Y si lo vemos en griego es Olam. Olam es el nombre, no cualquier nombre, el nombre sobre todo nombre. Entonces, un bautismo, mis hermanos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús. Versículo 6. Un Dios, nada más. Recuerden que estamos viendo el atributo de uno. Dios es uno, un Dios, un Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Verso 7. Pero a cada uno, observemos esto, a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Y entonces recordamos Romanos 9:5, mis hermanos, que dice, Cristo, el cual es Dios. Vean Romanos 9:5, no me hagan caso. El cual es Dios, un solo Dios. Ese Señor, esa fe, ese Espíritu es uno, nada más uno. A cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de quién. No dice de Dios, dice de Cristo. Indistintamente observen cómo Pablo utiliza diversos atributos para referirse al mismo Dios, pero a la misma persona que es Jesús. Por lo cual dice, verso 8, cuando ascendió, a lo mejor me van a decir, es que aquí no habla de Jesús. Bueno, vamos a ver el versículo 8, a ver si es cierto que no habla de Jesús. Dice, cuando ascendió a lo alto, ¿quién ascendió? Jesús, ¿verdad? Llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres. Y ahora vean la explicación que nos da nuestro precioso pastor Pablo. Dice, y lo de que ascendió, o sea, eso de que subió, dice, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. ¿No es lo que dice Filipenses 2, mis hermanos? Dios se vació en el cuerpo de Jesús, se encarnó en él y descendió. Ese Dios trascendente, ese Dios todopoderoso, ese Dios Elohim, ese Dios Adonai, Yahvé, se vació corporalmente en Jesús. Estamos hablando de Jesús. No hay duda, mis hermanos. Verso 10. El que descendió, ese que descendió,
es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, fíjense, ¿dónde vive Dios? Dice, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. O sea, Yahvé, no lo pueden contener los cielos de los cielos. ¿A dónde subió ese que descendió? Pues es Jesús, mis hermanos. ¿A dónde ascendió? Pues a su trono nuevamente. Ahora, nos dejó dones. Observen cuáles son los dones, mis hermanos. Dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Oh, los dones, mis hermanos, son personas. ¿Se están dando cuenta de eso? Don es regalo. Nos dejó regalos, mis hermanos. Nos dejó, observen, nos dejó regalos. Nos dejó apóstoles. Ya están los apóstoles ahí. Pero ¿se acuerdan que también nos dice la palabra? Los últimos fueron los 12. Ya no hay apóstoles actualmente. Los últimos, ¿se acuerdan? Ya les había compartido por ahí la cita. Alan también por ahí la tiene la cita, ¿verdad? Que me dijo, wow, aquí dice los últimos, o sea que ya no hay más, exactamente, ya no hay más. ¿Sale? Pero bueno, recordemos esto, nos deja apóstoles, nos deja profetas, nos deja evangelistas, nos deja pastores, nos deja maestros. ¿Para qué? Vamos a ver el versículo 12. Con miras, o sea, con el objetivo que todos lleguemos a la unidad, otra vez, unidad de la fe, pero observen esto, y del conocimiento pleno, o sea, total, absoluto, no dice de Dios, dice del Hijo de Dios. En eso consiste la vida eterna. ¿Se acuerdan Juan 17:3? En eso consiste la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero, único Dios, y a la persona Jesús. ¿Estamos entendiéndolo, mis hermanos? Y vean qué hermoso nos presenta nuestro amado pastor Pablo aquí a nuestro Señor Jesús. Un varón perfecto. ¡Wow! Ese ese Dios único, está en una sola persona. Un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, o sea, la totalidad, la perfección de quién. Ese varón es Cristo, mis hermanos. Es Cristo, Jesús. Verso 14, para que ya no seamos fluctuantes, sacudidos por las olas, zarandeados por todo viento de doctrina. Muchas doctrinas, mis hermanos, un montón de doctrinas, que el arrebatamiento, que el quién sabe qué, que si la salvación, que si la fiesta, que si la semana de no sé cuándo, que si el año de no sé qué, doctrinas, 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 doctrinas. Y perdemos de vista, por ejemplo, que la salvación es Jesús. La Pascua, una fiesta, es Jesús. El Sabbat, un día, el descanso, es Jesús, mis hermanos. Todo lo que está mencionado en la palabra, los que me han estado acompañando ahí en otros discipulados y han empezado a ver, por ejemplo, ahí en nuestro canal, predicando capítulos completos, ¿se acuerdan? Podemos ver en el Salmo 23 algún ejemplo de cómo cada palabra que está en ese salmo o en cada capítulo de la Biblia tiene varios atributos del único nombre, el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Todo lleva a nuestro Señor Jesucristo. Ya no seamos, mis hermanos, zarandeados por vientos de doctrina. Fíjense, en la maniobra, observen, tramposa. No lo estoy diciendo yo. En la manera o maniobra, dice, en la forma, en la estrategia, ¿sí? Tramposa de hombres que emplean con maestría, o sea, como maestros verdaderos, las artimañas del error. Aquí nos conducen las doctrinas, mis hermanos, al error.
¿Se acuerdan de Mateo lo que comentábamos ahorita? Bueno, no nosotros, ¿no? Lo que comenta nuestro Señor Jesucristo. El que no está conmigo, está contra mí. El que no me ayuda a llevar a la gente a mí para que crean en mí, dice Jesús, los están alejando. Vientos de doctrina, mi hermano. Viento de doctrina. Artimañas del error. Verso 15, fíjense. Sino que hablando en verdad, en amor, ¿te acuerdas? En amor, cánticos, himnos espirituales, o sea, habla con la palabra, pero no letra. Dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida, mis hermanos. Vida, no pierdas de vista qué es la vida, conocerlo a Él. No pierdan de vista eso, por favor. Juan 17:3, grábenselo, cómanse ese versículo en la mañana, en la tarde, en la noche y a todas horas. Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él, hablando la verdad en amor. Fíjense, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, porque en todo el cuerpo está siendo estructurado y unido. Observemos, ¿cómo va a poder haber unión, mis hermanos? Si cada congregación, si cada denominación predica su doctrina, ¿cómo va a haber unidad? Fíjense, estructurado y unido por la provisión de cada ligamento. Imagínense todas las denominaciones predicando el nombre, mis hermanos, pues estaría cumpliendo la unidad. Pero como cada denominación predica su doctrina, su misión y su visión, pues entonces tenemos una total separación. No hay unión, separación. Según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza para su propia edificación. ¿Cómo vamos a edificar si entre nosotros mismos nos estamos atacando? Que si el don de lenguas, que si quién sabe qué, que si el arrebatamiento, que si la venida, que si la parucía, que si la quién sabe qué. Mis hermanos, estamos perdidos, estamos en el error. Cumplamos el mandamiento. Malaquías, acuérdate, capítulo 2, mandamiento. Honra su nombre, predica su nombre, comparte su nombre, testifica su nombre. No hables de otra cosa, solamente del nombre. Sus atributos son infinitos, mis hermanos, infinitos. No nos va a alcanzar la eternidad para poder ver los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora observen, viene la nueva vida. Observen esto. Verso 17. Esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor, a no andar más como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. Mis hermanos, ¿cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. Tristemente, ¿cómo andan las denominaciones? En la vanidad de su mente, mis hermanos, sosteniendo sus doctrinas. ¿Me estoy explicando? Y no tengo nada en contra de las denominaciones. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, mis hermanos, predicar su nombre. Verso 18. Teniendo entenebrecido, o sea, nublado el entendimiento, no nos ha caído, como decimos el 20, fíjense, privados de la vida de Dios. O sea, vida, conocimiento, acuérdense. ¿A causa de qué dice? La ignorancia que hay en ellos. Mis hermanos, si no tienes vida, conocimiento de Dios en ti, ¿qué tienes? Pues ignorancia. Es lógico. No es que digamos, wow, acabamos de descubrir el hilo negro. Pues si no está frío, está caliente, mi hermano. Si no estás arriba, estás abajo. Y si no tienes el conocimiento de Dios, vida eterna, muerte eterna. ¿Se acuerdan de Oseas 4:6? Mi pueblo se muere por falta de qué? Pues conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Matemáticas, física, química, doctrinas o conocimiento del nombre de Dios. Porque esa es la vida eterna.
Lo estamos comprendiendo, mis hermanos. La ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Fíjense, parte final, por la dureza de su corazón. Estamos duros, mis hermanos. Dureza de su corazón. Aquí viene a mi mente, mis hermanos, Ezequiel 36:22. ¿Se acuerdan? No lo hago por ustedes, lo hago por amor a mi nombre. Les voy a cambiar ese corazón de piedra, duro, y voy a poner un corazón de carne. ¿Para qué? Para que esté mi estatuto, mis decretos en ustedes. Voy a poner mi espíritu, voy a hacer que los cumplan, voy a hacer que anden en mis mandamientos. ¿Para qué, mis hermanos? Por amor a su nombre, para que amemos su nombre, para que prediquemos su nombre, para que compartamos su nombre, para que discipulemos a la gente con el nombre y en el nombre de Jesús, mis hermanos. Para eso. Y hay en el versículo 22 una consigna específica de Ezequiel 36, ¿se acuerdan? Quiero que sean mi pueblo, porque yo soy su Dios. ¿Por qué tenemos que conocerlo, mis hermanos? Pues porque es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Si estamos en México, conocemos quién es nuestro presidente, pero estamos en nuestra iglesia y no conocemos quién es Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Qué irónico. Sabemos todo del presidente, pero no sabemos nada de nuestro Señor Jesús. Verso 19. Los cuales después que llegaron a ser insensibles, fíjense, un corazón de piedra no siente, mis hermanos. O sea, no nos interesa, sí, sí, el nombre de Dios, sí, sí, pues es importante. No, mis hermanos, el nombre de Dios no es importante, es esencial, es lo único, no hay otra cosa. Llegaron a ser insensibles, se entregaron, dice, a sí mismos a la sensualidad para práctica de toda clase de impurezas con avidez. Pero vosotros, hermano, si me estás escuchando, fíjate lo que dice el versículo 20. Pero tú no aprendiste así a Cristo. Escucha esto, mi hermano. Tú no aprendiste así a Cristo. Si en verdad lo oísteis, verso 21, y fuisteis enseñados en Él, fíjate, no con Él ni por Él, en Él, en su nombre. ¿En quién es Él? Conforme a la verdad que está en dónde, mi hermano. No dice en dónde, dice en quién. No está en un lugar. Los que se están discipulando se acuerdan que hemos hablado de eso. Dios no es un lugar, mis hermanos. Dios es Dios. Y la persona que manifiesta eso es Jesús. Vean el verso 21. Enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Se están dando cuenta, mis hermanos? La verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente, nuevamente, mis hermanos, a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, ¿quién es la verdad y la vida? ¿Se acuerdan? Jesús, Juan 14:6. Por tanto, habiendo desechado la mentira, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Verso 25. Desechen la mentira. Esas doctrinas que nos han enseñado y que no son bíblicas. Cada uno hable verdad con su prójimo. O sea, cada uno habla Jesús. Cuando hables con alguien, háblale Jesús, 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 Jesús. ¿En dónde dice eso? Pues en Juan 14:6 dice Jesús, yo soy la verdad. Fíjate lo que dice aquí. Hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no caiga el sol sobre vuestro enojo. Mis hermanos,
qué importante es que vayamos viendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que vayamos comprendiendo lo que nos va diciendo su palabra en relación a Él y que vayamos entendiendo que tenemos esa vida eterna, y la vida eterna consiste en conocerlo, porque la vida eterna es Jesús, acuérdense, lo vimos ahorita en la primera carta de Juan, en los versículos del 11 al 13, y ahora lo estamos viendo en Efesios. ¿Será causal, mis hermanos? ¿Será alguna curiosidad? ¿Será así como que, ay, al azar, que dos apóstoles, Juan y Pablo, estén diciendo exactamente lo mismo, con diferentes palabras, pero lo mismo? Están hablando de la misma persona, de Jesús. Y los dos lo están presentando de una manera diferente aparentemente, con palabras diferentes aparentemente, pero están diciendo exactamente lo mismo en Jesús, en Jesús. Nos vamos dando cuenta de eso, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Ok, vamos a continuar. Vamos a Marcos 12, este ya se lo saben, Marcos 12, 29. Por si tenemos alguna duda de si Dios es uno o no. Marcos 12, 29 al 30. Respondió Jesús. ¿Se acuerdan que le preguntan, maestro, cuál es el primer mandamiento, no? Respondió Jesús. El primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor es. No hay otro. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Y ahorita vimos cómo Pablo se dirige a Jesús, el Cristo, diciéndole, Señor. ¿Sale? Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mis hermanos, ¿por qué hago tanto énfasis en decir conocimiento de Dios? Pues yo no estoy haciendo el énfasis, está ahí en la palabra que estamos compartiendo. Cada cita que hemos visto ahorita nos habla de ese conocimiento, y no un simple conocimiento, dice conocimiento pleno, total, absoluto, de quién es Dios, quién es Jesús, quién es Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recuerden Ezequiel 36, 22 al 28 que decíamos, con toda tu alma, con toda tu mente, ese pensamiento nuevo, ¿se acuerdan? Despójense de ese hombre viejo, ya está tirado a la basura, mis hermanos, ya no sirve. Y renuévense, dice, ¿cómo? Pues la renovación del entendimiento, mis hermanos, con el nombre, conociendo a Jesús. ¿Para qué, mis hermanos? Pues para declarar que no hay otro. Fíjense lo que dice el versículo 32, por ejemplo, también aquí de Marcos 12. El escriba le dijo, maestro, bien dijiste, esto es verdad, uno es. O sea, un solo Dios, no hay otro fuera de él. No hay otro, no hay otro Dios, no hay otro Señor. Si se dan cuenta, mis hermanos. Ese, ese es nuestro Señor Jesús. Uno, el mismo Dios. Ese mismo Dios, el único Dios verdadero, encarnado en la única persona, una sola persona, Jesús, no hay otro. Pero ¿por qué decimos que Jesús es ese Dios encarnado? Bueno, vamos ahora a Juan, mis hermanos. ¿Se acuerdan que comentábamos? Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, ustedes ya se lo saben, versículo 1. Muy clara la palabra, ¿no? En el principio era el Logos.
Esta es la traducción correcta, mis hermanos, de esta palabra que aparece ahí. No es palabra, no es verbo simplemente, no es solamente una acción, es logos. No es un accionar cuando tú mueves la mano como con un acto reflejo porque te pegaron en el codo o tiras una patada porque te pegaron en la rodilla y ¡bum! Automáticamente o de manera refleja, mueves tu rodilla o mueves tu brazo. No, no se está refiriendo a ese accionar, no se está refiriendo a esa situación, mis hermanos. El logos es inteligencia, es una persona inteligente, tiene inteligencia, es la sabiduría misma. Y entonces observemos, en el principio era el logos estaba ante Dios, o sea, de frente con Dios, viéndose a sí mismo como Dios. Esa es la idea que da en griego, viéndose a sí mismo, como cuando tú te paras en un espejo, no ves a otra persona, te ves a ti mismo. Y vean lo que dice, y Dios era el logos, o sea, ese Dios que se está viendo ahí reflejado en sí mismo, es el logos, o sea, el logos es ese Dios, o Dios es ese logos. Estamos comprendiendo. Versículo 14, vamos a adelantarnos un poquito para que cerremos la idea. Versículo 14, el logos se hizo carne y tabernaculizó, o sea, puso su morada entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acuérdense que la gloria, mis hermanos, es la manifestación, la luz de Él, lo que Él irradia, o sea, toda su belleza, toda su magnitud, toda su grandeza, toda su portentosidad de quién es Él. Es ese logos, ese Dios se encarnó, se vació, como dice Filipenses 2. Acuérdense que hemos comentado que se traduce erróneamente, Dios se despojó a sí mismo. No es que Dios se haya quitado una túnica, no. Dice, se vació, se metió completito, como dicen Colosenses, en los capítulos 1 y capítulo 2, acuérdense de Colosenses, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de quién es Yahvé, o quién es el Señor, o quién es Dios, en Cristo Jesús. Ese, mis hermanos, es el Jesús que nosotros compartimos, es el Jesús que nosotros predicamos. Vamos a recordar también Juan 17:3, que ya lo habíamos mencionado, pero también los versículos 11 y 12. Vamos a Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Acuérdense, un único Dios y una única persona, Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Observen los versículos 11 y 12, que también ya conocemos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, el nombre que me has dado, o sea, que yo tengo, dice Jesús, para que sean uno, como nosotros somos uno. No pierdas de vista Juan 10:30 que habíamos comentado. Yo y el Padre 12. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. No perdamos de vista esto, mis hermanos. El nombre, el cual me has dado. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Es el nombre de Jesús. Le fue dado a él. Pero mis hermanos, yo quisiera que viéramos también esta cita, porque esta cita es muy fuerte, muy potente. Perdón por las palabras que utilizo ahí, pero no encuentro una palabra para poder describir esta cita. Isaías 42, versículo 8. No pierdan de vista el nombre que me has dado, ¿eh? Isaías 42, versículo 8. Y entonces mi mente como que explota, mis hermanos.
y ya no sé qué hacer aquí. Fíjense, yo Yahvé, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. No cedo mi gloria a nadie. ¿Cuál es la gloria de Yahvé? Pues su nombre, mis hermanos. Y dice que esa gloria, ese nombre, quién es Él, su esencia, su divinidad, dice, no se la cedo a nadie. Y acabamos de ver en Juan 17, versículos 11 y 12, que Jesús tiene el nombre. ¿Se están dando cuenta de eso? ¿Se están dando cuenta de quién es Jesús, mis hermanos? Es ese Yahvé que está ahí, el mismo, el mismo. Vamos a regresar a Juan 17, versos 21 y luego 22 y 23. Fíjense, Juan 17, primero el 21. Observemos, hay un propósito, que todos sean uno, uno, como tu Padre, fíjense, en mí. No son dos personas separadas, no es una persona junto a la otra. Acuérdense lo que habíamos visto en Juan 1. El hecho de decir que está enfrente no quiere decir que es una persona diferente. Se está viendo a sí mismo reflejado en sí mismo, en su gloria, en su luz, en su potencia, en su nombre, en su autoridad, en su majestuosidad. Como tu Padre en mí. Y fíjense, yo en ti, por si hay alguna duda, tú en mí, yo en ti. Y luego que también ellos estén en nosotros, no con, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que el enviado soy yo, Jesús, la persona. Ahora vamos a ver los versículos 22 y 23. Fíjense, yo les he dado la gloria que me has dado. ¿Recuerdan los versículos 11 y 12, mis hermanos? ¿Qué le dio el Padre? El nombre. ¿Estamos comprendiendo? Vean los versículos otra vez, 11 y 12. ¿Qué le dio el Padre? Los dos versículos dicen, el nombre que me has dado. Ahora fíjense lo que dice el 22. Yo les he dado la gloria que me has dado. Mis hermanos, es Mateo 28, a partir del versículo 18. Me has dado todo el poder, he recibido todo el poder, o sea, el nombre, Shem, en hebreo, Olam, en griego. Y luego, ¿a qué nos manda? Bauticen a la gente en el nombre, sepulten a la gente en el nombre, échenle encima el nombre a la gente. Es la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? Bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, o Yahvé te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. Salmo 67, ¿para qué? Para que sea conocido en toda la tierra, en todos los pueblos, tu gloria, tu nombre, tus caminos, y que todos, 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 todos se postren ante ti, Señor. Ven el Salmo 67. ¿Cuál es el objetivo, mis hermanos? De que Jesús nos haya dado esa gloria. Fíjense, verso 22, acuérdense, Juan 17, 22, para que sean uno como nosotros somos uno. Unidad. ¿Te acuerdas lo que vimos ahorita en Efesios? Unidad, unidad de propósito. Si todos tenemos unidad de propósito, predicar el nombre, mis hermanos, pues está cumpliendo lo que dice la palabra. Si seguimos predicando nuestras doctrinas, vamos a seguir divididos. Estamos comprendiendo. Verso 23. Yo en ellos, tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfeccionados en uno. Para que el mundo conozca otra vez la vida eterna. ¿Se están dando cuenta? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. ¿En qué consiste el amor que tiene el Padre hacia el Hijo?
Recuerden los versículos 11 y 12. El nombre que me diste, cómo ama el Padre al Hijo, pone su nombre en él. Cómo te amo yo a ti, mi hermano, pongo el nombre de mi Señor Jesús sobre ti. ¿Pero por qué lo hago? Pues número 6, 22, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahvé te bendiga y te guarde, Jesús te bendiga y te guarde, compartiendo el nombre, compartiendo sus atributos, predicándolo, discipulando, testificando, compartiendo, dando el nombre. Por eso nuestra alabanza, ¿se acuerdan? Nuestra alabanza es cantar a su nombre, cantar sus atributos. Eso es lo que tenemos que cantarle a Dios, mis hermanos. Sus atributos de Él. No, dame, Señor, me siento bien contento porque, ay, el Señor me bendijo mucho porque todas las canciones dicen que me cuida, me ama. Mi hermano, no se trata de nosotros, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. No sé si tengamos hasta aquí, mis hermanos, alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a dar por concluido, mis hermanos, ya agotamos nuestro tiempo, desafortunadamente, este, ya se nos acabó nuestro tiempo y bueno, pues continuaremos compartiendo estas otras citas que nos faltan para que nos vaya quedando más clara esta percepción que el Señor nos está compartiendo, que el Señor nos está dando por su gracia, por su misericordia, en su infinito amor que tiene hacia nosotros, demostrarse quién es Él para que amemos a nuestros hermanos, amemos a otros, a nuestros familiares, amigos, etcétera, compartiéndoles el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces, bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Dios. Y un abrazote, mis hermanos. Nos estaremos viendo el domingo, con el favor de Dios, en el culto, o el próximo miércoles en nuestro discipulado. Muchísimas bendiciones de nuestro Señor Jesús para todos, mis hermanos. Un abrazo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios.